Cordial saludo, mi nombre es Haider David Garcés Pinto, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy vengo a explicarles o a exponerles la fase 5 prueba objetiva abierta del curso de Antropología. Para este caso o en el trabajo, los que nos pide es una estructura de los trabajos o problemáticas ya planteadas en los trabajos anteriores. Para este trabajo, pues las diapositivas están estructuradas de cierta forma, en donde principalmente abarca el título del principal problema, que es la falta de recursos económicos, el cual genera la pobreza. Este es como el título principal que abarqué durante todo el transcurso del curso de antropología, principalmente la pobreza. Teniendo en cuenta el contexto antropológico sobre la pobreza o la falta de recursos, desde la antropología no se limita únicamente a la falta de recursos económicos. Se considera es un fenómeno complejo que abarca múltiples dimensiones como la falta de servicios básicos, oportunidades laborales, la inseguridad alimentaria, la exclusión social, la falta de oportunidades, que según la antropología también se interesa por comprender las diferentes perspectivas y experiencias de la pobreza entre distintos grupos sociales y culturales. Principalmente mi problemática la enfoqué en un sector rural del municipio de San Alberto Cesar, con un grupo de 25 familias principalmente, en el cual pues se puede diferir la pobreza en diferentes dimensiones o grupos sociales, como lo dice la antropología. Ya puede ser en el sector rural, puede ser en el sector urbano, en las principales ciudades o en los departamentos, que en este caso uno de los principales departamentos de María es el departamento de Chocó, pero principalmente yo lo enfoqué fue en el sector rural, acá en el municipio de San Alberto, en una zona rural, en la vereda La Trinidad. Como descripción de la problemática principal, pues la principal problemática es la falta de recursos económicos o pobreza, genera unas consecuencias y unas causas. Entre las consecuencias de esta problemática tenemos el bajo nivel de estudio, que genera la pobreza, la desnutrición, frena el crecimiento económico, genera problemas de salud, exclusión social y desplazamiento forzoso. Todas estas son las consecuencias que genera la pobreza. También tenemos las causas que genera la pobreza, que es el desempleo, la violencia, la falta de acceso a la educación, efectos del cambio climático, difícil acceso a centros poblados como son las vías terciarias o las vías principales. Las rurales carecen de estas vías, lo cual pues dificulta un poco las labores tanto de salud como económicas para sacar sus productos, y principalmente la corrupción, que es uno de los problemas que genera a nivel global en Colombia. Como objetivo de esta problemática o como fin es destinar estos recursos y proyectos a las comunidades rurales. Este objetivo pues pretende como una solución a esta problemática que es la pobreza. Entonces destinar esos recursos o proyectos a las comunidades rurales, principalmente a la que se está trabajando, que es a 25 familias de la zona rural del municipio de San Alberto. Este objetivo tiene unos fines y unos medios, el cual pues los fines son generar mejor calidad de vida, brindar mejores oportunidades sociales y culturales, fortalecer el crecimiento económico y asegurar la estabilidad en el campo, mejorando la productividad. Los medios que podemos encontrar según el objetivo es incrementar las oportunidades laborales, ya sea promoviendo proyectos agropecuarios, agrícolas, en fin,
el cual pues incremente estas oportunidades laborales. Promover el acceso a la educación, principalmente estas zonas carecen de instituciones educativas, lo que dificulta un poco la educación. Construir vías terciarias y pues tenerlas en mantenimiento, ya que las que están construidas su acceso es un poco difícil, lo cual dificulta las labores de la zona. Y fortalecer la seguridad en las comunidades rurales, ya sea por grupos paramilitares o grupos al margen de la ley. La metodología propuesta con el diagrama de flujo, pues para el proyecto planteado se tiene una metodología o las fases en las cuales se va a desarrollar, que principalmente la primera es la focalización, el diagnóstico, la tercera visitas, aplicación de instrumentos, seguimiento y conclusiones. Estas serían como las fases en las que se va a desarrollar o se quiere implementar el proyecto. En estas fases, pues principalmente esta es como una breve explicación que cuáles son las acciones propuestas, que la focalización en la focalización es conocer como esa comunidad, la cual se va a investigar teniendo en cuenta las características geográficas, donde está ubicado, su situación económica y sus problemáticas sociales o culturales. En fin, es como hacer conocer ese sitio donde se va a focalizar el proyecto. En el diagnóstico son las posibles causas y consecuencias de los principales problemas de la población, principalmente pues en esta zona que es la vereda de la Trinidad del municipio de San Alberto. Entonces ese es el diagnóstico, como conocer esas causas y consecuencias. La tercera es realizar visitas a estas 25 familias, las cuales pues son afectadas, que tienen un alto índice de pobreza, y se implementa un cronograma de actividades para estas visitas. Como cuarta acción es aplicar los instrumentos o herramientas para la investigación. En este caso pues se implementarán entrevistas, se le realizarán entrevistas a esta familia, se le implementará una encuesta, ya sea por medio de un celular, si no lo tienen, se desarrolla durante la visita, se hará grupos de discusión o reuniones sociales y se observarán los participantes, aquellos miembros de las familias. Se realizará una revisión de la información o se le realizará un seguimiento o una evaluación a este proyecto, a la ejecución del proyecto, para ver si es viable la investigación, qué instrumentos se utilizaron, si concuerda la información, si es verdaderamente concuerda esos datos que se analizaron, teniendo en cuenta la problemática que presenta esta comunidad. Y por último es las conclusiones de la investigación, que se realiza teniendo en cuenta el impacto, los resultados, el análisis y el propósito de la investigación. Aquí donde se dan como esas acciones, esas conclusiones que se obtuvieron ya al ejecutar o a realizar las acciones ya en el proyecto. Y como conclusiones, pues de acuerdo a lo que se trabajó durante todo el curso de este semestre o este periodo, pues pude concluir que entre la parte rural y lo urbano hoy en día no tiene sentido, ya que pues la nueva ruralidad o el sector urbano se caracteriza precisamente por los avances tecnológicos que a poco mucho han venido afectando la parte social, ya que pues estas tecnologías han dificultado que ciertas familias no compartan entre sí, teniendo en cuenta que principalmente los jóvenes son enviciados a los aparatos tecnológicos, ya sean tablets o teléfonos móviles, y dejan de compartir con la familia. Y la parte rural pues carece de esta tecnología o acceso a la información, y por cual conlleva malas conexiones y lo cual genera esta pobreza. Esto principalmente debido a la falta de recursos económicos y las oportunidades las cuales genera la pobreza en esta zona.
Y pues ya teniendo en cuenta un contexto antropológico, se reconoce la pobreza, que es un concepto relativo y socialmente construido, y la forma en que se define y experimenta la pobreza varía según el contexto cultural, como les decía anteriormente, de acuerdo pues a como usted focaliza el proyecto este lo focalicé en el sector rural, pero se podía focalizar también en la parte urbana, y las normas y los valores de una sociedad en particular. Y por último, los antropólogos también han estudiado cómo las personas y comunidades pobres se adaptan a la resistencia de la pobreza. O sea, cómo estas comunidades han logrado sobrevivir de acuerdo al entorno donde viven, ya que se solidarizan entre la misma comunidad, apoyándose mutuamente. Muchas gracias.